Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a My Top Crime. Bienvenidos a este tercer caso de ese gran tema que son esos crímenes o asesinatos que tienen un giro inesperado en medio. Bueno, llegamos a el final de este tema, pero como ya os dije en el anterior episodio, probablemente volveremos a él en un futuro porque hay muchos casos que podrían entrar en esta categoría. Hoy, una vez más, viajaremos a Estados Unidos y estoy muy emocionada por el caso de hoy porque es un caso que desde hace mucho tiempo me ha interesado y quería traer al canal. Lo único os aviso, es un caso bastante complejo. He intentado hacerlo de la manera más fácil e incluso he quitado bastante parte, así que si os interesa y queréis saber un poquito más, o incluso saber un poco más de los personajes que hablaremos, que aún así no van a llegar a ser todos porque hay demasiados, ya os lo digo, me lo escribís en los comentarios y volvemos a él y hacemos un capítulo un poco más extendido sobre este caso. Y es que ya sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción, pero es que creerme que muchas veces no nos hacemos a la idea. Y es que no sé quién se podría imaginar que hay un crimen o un caso que se podría perfectamente comparar con una de esas películas de la saga de Saw, o como queráis llamarlo. Y es que es la realidad de este caso. Así que nada, no me enrollo más y vamos a ver qué está detrás de este misterio de el Pizza Bomber. Bueno, como decíamos, nos vamos a Estados Unidos y concretamente, me he dado cuenta de que digo muchísimo esta palabra, no sé por qué, y encima me cuesta decirla, así que bueno, intentaré buscar sinónimos, no os preocupéis. Estamos localizados en Pensilvania, en un pueblo llamado Erie, en el que hay una pizzería llamada Mamma Mia que recibe la orden de unas pizzas a un punto un poco extraño, porque era una zona como en el medio de la nada, que no se sabía muy bien quién podía recibir ahí unas pizzas. Pero nuestro protagonista, lamentablemente, Brian Wells, decide hacer esta orden. Pasado un rato no se sabe nada de él y resulta que paralelamente en una sucursal de un banco llamado PNC Bank, aparece un personaje con una camiseta un tanto extraña porque parece que lleva el logotipo de Guess pero escrito a mano, y es que debajo de esta camiseta parecía llevar un artilugio un poco extraño que se podría pensar que es por cualquier problema de columna o cualquier cosa, y una vez llegado al frente del mostrador le entrega a la trabajadora una carta muy detallada de 3 páginas en la que explica que el artefacto que lleva consigo es una bomba, que además el bastón, o lo que parecía que era un bastón, es una escopeta, y que si no le da $250.000 pues va a estallar, básicamente. Resulta que en ese momento la que está trabajando no sabe cómo abrir o cómo tener acceso a todo el dinero y le acaba dando unos $8.000, y a esta persona coge y se va. Pero se va muy tranquilo, y tan tranquilo que en un momento dado va hacia su coche y con la intención de ir al McDonald's. Resulta que en todo este tiempo, claro, los trabajadores del banco han conseguido llamar a la policía y la policía se presenta y acorrala a esta persona dejándolo en el suelo en mitad de la calle porque efectivamente llevaba una bomba. En ese momento lo extraño es que la persona que está sentada, que ya os adelanto sería Brian Wells, el que había ido supuestamente a entregar unas pizzas, está muy calmada, muy tranquila a pesar de llevar este artefacto, y todo el rato lo que está diciendo es que le dejen libre porque tiene que completar todas las pruebas y que la única manera de que esa bomba no estalle es si
completa todas las pruebas, las cuales tiene una lista de pistas que pueden encontrar, y efectivamente los policías tienen acceso a esta lista y se ve cómo debería de completar una especie de gincana. Entonces, en este momento, unos policías se quedan en el sitio con Brian Wells sentado en medio de la carretera y otros se van a buscar estas pistas y efectivamente ven que están ahí. A su vez, como no había ningún experto en explosivos, llaman a este departamento y a la espera de todo esto siguen comunicándose con Brian. Y es que para este momento ya había llegado allí la televisión, había muchísimo revuelo de gente y en ese preciso instante y mucho antes de que llegasen los expertos en explosivos que estaban atascados, el artefacto que tiene puesto empieza a pitar. Y aquí es cuando el gesto de Brian cambia completamente, empieza a asustarse y los policías no saben qué hacer y efectivamente la bomba acaba explotando. Una vez esto ha pasado, que ya os digo que está completamente grabado y bueno, se puede encontrar en internet, claro, los policías lo primero que piensan es que al final ese artefacto que lleva consigo es bastante revelador, pero estaba diseñado de tal manera que básicamente fue imposible quitárselo y tuvieron que acabar decidiendo, vamos a decirlo así, separar el cuerpo de la cabeza para sacarlo. A pesar de haber llegado a obtener este artefacto, de tener cartas escritas a mano, donde se explicaba todo lo que Brian debería haber hecho, de también durante el momento de ir a buscar las pistas, haber visto alguna cosa un poco llamativa como una furgoneta, los policías se encuentran en un punto un poco estancados, vamos a decir, y a todo esto el FBI se había hecho cargo también de este caso. Y resulta que hay una cosa que esta gente que está detrás del caso de Brian Wells no había tenido en cuenta. Y es que un mes después de este acontecimiento, una persona también de Eric había llamado al 911 diciendo que básicamente tenía un cadáver en el congelador de su garaje. Y es que él decía que este cuerpo no tenía nada que ver con él, que era de la pareja actual de una expareja suya llamada Marjorie Diehl Armstrong. Esta persona que llamaba era William o Bill Rothstein. Bill ya puso un poco en antecedentes sobre Marjorie, que era una mujer muy inteligente, muy inteligente, con un coeficiente intelectual mucho mayor de la media, pero que a su vez sufría de bastantes problemas mentales, entre los que se incluía la bipolaridad. Y resulta que ya antes esta mujer había sido condenada por matar a su pareja del momento, supuestamente diciendo que esta persona abusaba de ella, la acosaba, la maltrataba. Por ello cumplió 7 años y resulta que luego había tenido una relación con esta persona, este Bill, como siempre on and off. O sea, estaban juntos, lo dejaban, pero sin embargo la gente del entorno de Bill decía que él estaba muy enamorado de ella y era muy dependiente de ella. Bill también era una persona muy inteligente que no había acabado los estudios de ingeniería, pero tenía bastante conocimiento, incluso había impartido clases. Y resulta que en este momento que han detenido ya a Marjorie y que Bill está siendo interrogado, empiezan a aparecer cosas muy extrañas. Una de ellas es que durante el registro de la casa y el garaje donde tiene el congelador donde está el cuerpo, encuentran una nota suicida de Bill, y en esta nota de suicidio el primer punto, o sea, la primera cosa que escribe es: esto no tiene nada que ver con el caso Wells.
que en ese momento los policías le preguntan, ¿por qué dices esto? Y él da una explicación un poco vaga, o sea, a mi entender, cuando yo lo veo digo, está mintiendo, pero bueno, diciendo que no, porque no os distraigáis relacionando con otras cosas, que claro, evidentemente esto a la policía al revés, les pone en alerta. Lo único que hubo un problema un poco de comunicación aquí entre los policías que estaban atendiendo este caso, el FBI y esas cosas de autoridades que yo personalmente muchas veces no entiendo. Pero es que además, en un momento dado, cuando ya están deteniendo a Marjorie y está en antena, o sea, está en la televisión, Marjorie suelta: Ronstein fue quien mató a Brian. Y aunque a todos los que lo escuchamos así nos parece extraño y lo primero que haríamos sería decir, oye, ¿qué tienen que ver estas personas con Brian Wells? Es verdad que para ese momento los investigadores estaban centrados en saber qué había pasado con el cadáver que tenían en ese momento, porque Marjorie y Will se estaban echando todo el rato las culpas uno al otro. Pero hubo un periodista que, exento de todo esto, claro, dijo, oye, no nos hemos dado cuenta de que aquí hay un mensaje clave, y fue él quien, indagando un poco más, y también, evidentemente, el FBI, cuando ya se enteró de todo esto, quien descubrieron que había relación tanto de la casa de Bill con el tema de Brian, como relación directa de una posible amistad común. Entonces, por hacer un poco de cronología, en agosto ha pasado todo el acontecimiento del banco, en septiembre Bill ha llamado a los policías, en diciembre empiezan a todas estas investigaciones un poco más profundas y empiezan a obtener este tipo de pistas que empiezan a relacionar a estas dos personas con Brian, pero resulta que harán falta 2 años más, hasta el 2005, que será cuando Marjorie ya está en la cárcel, en 2005, porque finalmente acepta la autoría del asesinato de su pareja, cuando 2 compañeras de prisión de Marjorie le comentan al FBI y a la policía que Marjorie está diciendo que tanto ella como Bill tienen algo que ver con el caso Wells. Y es que con esta información que les están dando las presas, más cosas que ellos han ido descubriendo, porque en la casa de Bill, una vez fallecido, encontraron también planos que serían muy idénticos a la forma de construcción de la bomba, y luego además encontraron material que coincidía con el usado en esta bomba. Aparte, empezaron a asociar a un personaje que también sería clave, que se llamaba Kenneth Burns, quien era el compañero de pesca de Marjorie, estas cosas estos hobbies que tenemos en Estados Unidos, compañeros de pesca, y que a la vez tenía cierto enlace con Brian, porque esta persona se dedicaba a vender droga. Y en ese momento Brian estaba teniendo una, digámoslo así, relación con una prostituta que era dependiente y que compraba a Kenneth. Una cosa también que era bastante llamativa en todo este caso es que todo el mundo que conocía a Brian sabía que le encantaban todos los juegos relacionados con las adivinanzas y con todas estas maneras de descifrar acertijos, por lo que se entiende que era una buena manera de atraer su atención. Y es que con toda esta información, la policía finalmente presionará a Kenneth, quien acaba soltando todo de manera bastante fuerte. Porque, ¿qué estaba pasando aquí? Resulta que esta tal Marjorie provenía de una familia con dinero, pero ella, pues después de todos estos problemas mentales y sus trastornos,
había finalmente perdido básicamente el contacto con su familia hasta tal punto que había sido desheredada por su padre. Y esto a ella le empezó a generar tal ataque de estrés y de locura que decidió que quería matar a su padre. Y para ello iba a buscar a un sicario, quien sería este tal Kenneth, para matarlo, pero como no tenía dinero para pagarlo, lo que decidió es que robaría un banco. Y qué mejor manera de robar un banco que ponerle una bomba a una persona random que es amigo de este, porque le encantan los juegos, y llevarlo a una gincana mortal, porque algo que no he dicho es que una de las cosas que la policía se dio cuenta al investigar estas pistas, y tanto eso como el tiempo y el timer que tenía la bomba, es que Brian nunca hubiese salido de ahí. La bomba iba a estallar. Y esto es una de las cosas que nunca se llegará a resolver, porque resulta que finalmente, cuando ya se sabe toda la gente que participó en este plan, que ya os digo que son más de los que estoy nombrando, pero no quiero liar con nombres, uno de los que estaba ahí era Brian. Entonces, nunca se supo al 100% si él era cómplice o finalmente víctima. Que bueno, víctima fue, porque estaba todo planeado para matarle, pero bueno, la verdad es que hay muchísimos interrogantes, porque como comprenderéis, esta tal Marjorie es imposible de gestionar, no se puede sacar información de ella, y al final, aunque ha sido condenada también por este caso, que actualmente tiene una cadena perpetua, es verdad que toda la información acabó viniendo de una sola persona, porque finalmente Bill falleció y solo Kenneth ha abierto todo el tema simplemente por intentar reducir su condena. Como veis, es un caso fortísimo, o sea, os he contado la mitad de la mitad, de verdad hay mucho que contar, pero ya veis que hay 3 fallecidos, o sea, 2 anteriores que eran parejas de Marjorie, y Brian. Y es que además todo este plan por acabar con una persona, pero además era para matar a otra, conseguir el dinero, hacerlo a través de una gincana de pistas, o sea, de película, de película total. Y nada, entonces ya os digo, no os he contado todos los detalles, porque hay mucho nombre, mucho dato, pero ya os hacéis una idea de la magnitud del problema, o sea, básicamente. Y bueno, yo creo que ya llevamos, este es el 6º caso, en los que siempre hay un matiz que la verdad daría mucho que hablar, y es la salud mental, y sobre todo el cómo gestionamos como sociedad la salud mental. Porque Marjorie estaba diagnosticada, muchas veces medicada, pero a su vez estaba aislada, porque finalmente ni su familia ni sus amistades acabaron ofreciéndole ayuda, que yo entiendo que es complicado, porque además esta persona tenía un carácter muy difícil. Pero claro, luego si os queréis hacer una mejor idea de esta persona y un poco también de todo este caso, aunque yo creo que en este documental en concreto se centra mucho en ella, os recomiendo que veáis el documental de Netflix que se llama Evil Genius. Es genio diabólico. Así que nada, hasta aquí el caso de hoy. Como os digo siempre, por favor, comentarios, cualquier cosa, sugerencia, dejármelo escrito. Me encanta leeros, cada vez que recibo una notificación de comentario me pongo muy contenta. Y también que estamos teniendo muchísimo éxito con los shorts, pero quiero más visualizaciones en estos vídeos. Así que nada, simplemente deciros que ya se ha acabado este segundo tema y saltaremos al tercero, el cual yo creo que puede llegar a sorprenderos, pero no voy a adelantar más. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo.